Una vez más, por la gracia de Dios, podemos reunirnos para aprender la preciosa palabra del Señor y así conocer más a nuestro Dios y darle gloria por quién es Él y por lo que Él hace. Nos toca meditar en esta lección el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 17, del verso 22 hasta el 41. Hemos recorrido la historia de Israel por 200 años, desde Jeroboam, que hizo pecar al pueblo de Israel creando una religión paralela. Y el pueblo, los hijos de Israel, se deleitaron en esta religión, tan cómoda y acorde con su carnalidad. Pero esto provocó a ira al santo Dios hasta el punto de que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, dice el versículo 23. Por ello, el soberano Dios envió al rey de Asiria para que Israel fuese llevado cautivo lejos de la tierra. Les quitó toda su protección, pues durante esos 200 años abandonaron al Señor y habían despreciado su palabra. Entonces, el Señor los entregó a sus enemigos. Pero meditemos, qué gran paciencia y misericordia del Señor para con este pueblo rebelde a su voz. Fueron 2 siglos de paciencia. Sargón II, hermano de Salmanasar, terminó el sitio contra Israel, pero este se atribuyó el triunfo de llevar 27.290 personas. ¿Y cómo las llevó? Sin dignidad, desnudas, con un anzuelo en sus labios y encadenados, lejos de Samaria. Esta derrota de Samaria está registrada en los prismas de Sargón II de Nimrud, pero no estaba pasando otra cosa que el Señor no se los había advertido por medio del profeta Amós. En el capítulo 4, versículo 2-3, podemos saber qué cosa anunciaba en ese tiempo el profeta Amós al pueblo de Israel. Dice así: Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. ¿A quiénes se llevó el rey de Asiria de esa manera? A los ricos, a los nobles. Su dinero y poder de nada les valió cuando Dios decidió ejecutar su justo juicio contra Israel. El Señor también envió leones a las tierras de Samaria y mataban a los habitantes, los extranjeros. Y estos pensaron que los dioses de esa tierra debían ser aplacados, por lo que pidieron ayuda a Sargón II, y éste ordenó que enviasen a un sacerdote de la religión de esa tierra para que sigan honrando a su Dios. Ya que había sido deportado a otras tierras lejos de Samaria, vinieron a traer a uno de ellos y que les enseñase a adorar a Jehová. Pero, ¿cómo? Con los becerros de Jeroboam. Y éste habitó en Betel. Nuevamente continuó una religión paralela, aunque el nombre de Jehová se mencionaba en la tierra de Samaria. Permítanme especular un poquito. Creo que el Señor no permitió que su nombre sea olvidado de la tierra de Samaria. En su misericordia, alguien pudo ser despertado a buscar al Dios verdadero, de tal manera que podemos ver que en el encuentro de Jesús con la samaritana, ella tenía noción de quién era Jehová y el Mesías que enviaría. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha intentado por todos los medios desaparecer el nombre de Dios, pero el Señor no lo ha permitido. A pesar de ser una humanidad rebelde, Él extiende su misericordia a algunos de entre los idólatras para que le busquen mientras Él pueda ser hallado. Ahora, meditemos un poquito más. Al momento de compartir el Evangelio con un inconverso, incluso con nuestros hijos, no podemos usar el miedo al castigo de Dios como los extranjeros temieron a los leones. Por eso llamaron a alguien que mantuviera presente el nombre de Dios, sino que nuestra predicación debe mostrar la realidad del juicio justo de Dios contra el pecador y al mismo tiempo la gracia bendita del Señor Jesucristo para perdonar y salvar. Ambas verdades son inseparables.
en una correcta predicación del Evangelio. No me extrañaría que el Señor haya hecho correr su palabra, incluso cuando ya Samaria había sido invadida, y que el nombre de Cristo, el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento pueda ser mencionado y jamás olvidado en esa tierra, por amor a su pacto y por amor a su nombre. Por otro lado, el rey de Asiria trajo a gente extranjera a Israel para que habitase allí. Trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Amad, Sefarbaín, y todos estos poseyeron a Samaria, se extendieron a lo largo de todo Israel, el reino del norte. ¿Cuál era el propósito del rey de Asiria para repoblar las tierras conquistadas con habitantes de otras etnias conquistadas anteriormente? Bueno, quería que el pueblo donde tuviese el dominio fuese más manejable y entrenados para obtener la lealtad de todos los ciudadanos, una lealtad al imperio asirio. Porque una vez licuada o mezclada la identidad, la cultura de un pueblo conquistado, no habría resistencia para adoctrinar y establecer una cultura nueva, impositiva, una religión sincrética, pero a la vez única en todo ese imperio, que se pudiese acoplar para sometimiento al rey. Por ello, los israelitas que se quedaron y se salvaron de la deportación, se unieron en matrimonio con extranjeros, los cuales fueron llamados samaritanos. Perdieron la identidad judía o hebrea, si se quiere decir. Al momento que el escritor del libro de Reyes relata estos hechos, fue aproximadamente durante la deportación de Judá del Reino del Sur a Babilonia, un poco más de 200 años después de la invasión de Asiria, habiendo llevado a extranjeros al territorio de Israel, y de haber observado la corrupción de los samaritanos. Por esta causa los samaritanos fueron repudiados por los judíos del sur hasta los tiempos del Señor Jesús. La estrategia, aunque perversa, fue astutamente extraordinaria. Cada pueblo llevó sus dioses. Los de Babilonia hicieron Sucot Benot, que literalmente significa tienda de las niñas, lo que supone una adoración pagana con prostitución y orgías idolátricas, empleando para sus fines viles a mujeres, incluyendo a menores. Los de Cuta llevaron a Nergal, dios de la guerra. Los de Amad hicieron a Asima, ídolo en forma de macho cabrío calvo. Los sabeos hicieron a Nib-Az, un ídolo de apariencia de perro, y a Tartak en forma de un asno. Los de Sefarbaín llevaron a Dramelec, ídolo semejante a Moloc, y a Anamelec, un ídolo de apariencia de conejo o de cabra. A todos estos dioses se sometieron los que habían quedado de Israel. Pero la verdad, la religión que tenían desde Jeroboam no era diferente. Por eso en el verso 34 dice, hasta hoy hacen como antes. Se seguían postrando ante el becerro de oro. Una multitud de ídolos en Samaria. Ahora, el príncipe de este siglo, Satanás, tiene la misma estrategia para borrar o licuar la identidad de los hijos de aquellos cristianos verdaderos, convertidos al Señor. Se fomenta el sincretismo religioso, el ecumenismo, la cultura del mundo. Se hace a un lado el mandamiento de no unirse al yugo desigual. Entonces, las generaciones postreras de hogares cristianos pierden sus principios y se convierten en cristianos con una religión sincrética, amando las cosas del mundo y amando a los ídolos de este mundo, pensando como el mundo piensa. Pero algunos se siguen llamando cristianos. En realidad, en resumen, por sus frutos, se ven que no temen al Señor ni toman en cuenta su palabra. Amada de Cristo, me dirijo a ti, hija de Dios. Tu papel de madre, de abuela o el lugar que tengas en tu familia es muy importante, pero tienes que examinarte a la luz de las Escrituras si algo se te ha impregnado del sistema y pensamiento del mundo y has dejado tras tus espaldas la bendita palabra de Dios
para amoldarte a la cultura de este mundo y tener ídolos como adora este mundo. Porque si no lo haces, no tendrás adiestrados tus sentidos espirituales para saber cuándo tus hijos o nietos ya han sido absorbidos por la cultura de este mundo, y no podrás ayudarlos a ser libres de tal esclavitud cuando tú misma te has colocado las cadenas de este mundo, habiendo sido libre en Cristo, volver a caer en esclavitud. Con dolor en mi corazón puedo ver que madres de niños, adolescentes y jóvenes sucumben al pensamiento de este mundo y los crían no en la disciplina y amonestación del Señor, como nos manda Efesios 6:4, sino conforme a la sabiduría humana, que es contraria a la sabiduría del Señor. Lo peor de todo es que con ellos se someten a una esclavitud cruel, porque no saben cuán insensible es ahora el sistema escolar a nivel mundial. Pero todos los padres terminan sometiéndose por no discernir lo que está pasando, porque se alejaron de la palabra de Dios, no tienen las herramientas necesarias para poder discernir y pelear. Y se acoplan y se someten simplemente para escuchar la voz de hombre y no de Dios. Ruego al Señor que abra nuestros ojos, los tuyos y los míos, y veamos en qué debemos enmendarnos, volvernos a las Escrituras para vivir conforme a ellas y guiar a nuestros hijos y nietos en la verdad de la palabra, arrebatándolos del sistema de este mundo para acercarlos al Señor, quien da vida y vida en abundancia. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección.